próximo un cable más, es que es muy pesado, entonces no se cuenta. Bueno, hoy nos toca continuar con las clases teóricas. Vamos a abordar el tema de la anestesia regional. Entonces vamos a indicar que la anestesia regional se clasifica o se divide en bloqueos centrales y bloqueos periféricos, como están pudiendo leer ahí, es bien simple y fácil. Los bloqueos centrales son epidural o peridural, espinal o raquídeo, subjamanoidea también, ¿no? Y bloqueo de los nervios periféricos, que son en general de los nervios más calibrosos, ¿no? Como son el plexo braquial, a nivel de miembros inferiores, el ciático, femoral, etc. Entonces, ¿cómo se avanza esto? Bueno, vamos a mencionar así de manera rápida, simplemente la historia para conocimiento de ustedes, ¿no? Porque es siempre importante quién ha descrito, quiénes son los pioneros de estas técnicas, etc. Comencemos que Fidel Páez era un médico militar español que en 1921 describe la técnica de la anestesia peridural a través de ciertas experiencias o funciones que él realiza a nivel de la región torácica y lumbar, sobre todo para las cirugías en aquellas épocas de la guerra, para las cirugías traumatológicas, ¿no? Porque había bastantes patologías, que es fracturas, etc., ¿no? Luego, posteriormente, 10 años después, el doctor Mario Dogliotti, de nacionalidad argentina, con la finalidad de identificar en sí el espacio peridural, él describe esta técnica pérdida de la anestesia, que en la actualidad lleva su nombre, la técnica de Dogliotti, ¿no? Quienes ya han pasado conmigo ya saben, ¿no? Entonces creo que no hay ninguno. Y finalmente, Alberto Gutiérrez, también otro médico cirujano, patólogo, describe la técnica de la gota pendiente, que en la actualidad son las dos técnicas que son utilizadas para la identificación del espacio peridural. ¿Cómo vamos a definir la anestesia peridural? Como la pérdida de la sensibilidad en un área amplia del organismo, donde el paciente está consciente o ligeramente sedado, ¿no? Esto cuando hay pacientes que no colaboran. Ya durante la visita preanestésica nosotros determinamos el estado ansioso del paciente, si nos puede colaborar o si vamos a necesitar un poco disminuir ese estrés, sobre todo, ¿no? de prequirúrgico, que en todo paciente es normal. Luego, se considera como la administración del anestésico local en el espacio peridural y alrededor. Esta es la médula, ¿no? Ya, entonces aquí al ladito, ¿no? Es el espacio peridural. ¿Dónde se puede realizar esta técnica? A lo largo de todo el trayecto de la columna vertebral, comenzando desde la cervical, torácica alta, baja, lumbar y sacrocoxígeo. Esta también puede ser de dos modalidades. Una simple, vale decir, la administración de una dosis única, o continua a través de un catéter. Para quienes ya han pasado conmigo clases, siempre les he indicado y ahora les digo a todos ustedes que para la aplicación de estas técnicas, la importancia de conocer la anatomía. Entonces, comenzamos diciendo que el espacio peridural es un espacio virtual que rodea el saco dural y que se extiende desde el agujero magno hasta el hiato sacrocoxígeo, ¿no? Entonces es bastante extenso. Aquí el cono medular, la médula espinal va a terminar entre L1 y L2, dependiendo de la contextura del paciente. Este espacio va a estar comprendido entre las dos hojas de la dura madre. Una externa, que va a revestir todo el periostio de las vértebras, y la hoja interna, que va a dar origen prácticamente a la dura madre, ¿no?
ya saben, es un recordar anatomía. Como quiera que es un espacio, este va a tener límites anterior, lateral y posterior. El límite anterior va a estar delimitado por el ligamento longitudinal posterior, por las caras posteriores de las vértebras y los discos intervertebrales. Lateralmente se limita por los pedículos y los agujeros de conjunción por los cuales van a emerger los nervios aquiles, ¿no? Y el límite posterior va a estar por el ligamento amarillo y las láminas vertebrales, ¿no? Solo anatomía. ¿Qué va a contener este espacio? Va a contener tejido adiposo, tejido conectivo laxo, las raíces nerviosas, obviamente, ¿no? Aquí, las raíces nerviosas, pequeñas arterias y el plexo venoso vertebral interno llamado de Bach. Asimismo, los vasos linfáticos. Recuerden que dentro de la anatomía nosotros nombramos como paquete báculo nervioso al cúmulo o la formación de una arteria, una vena. ¿Qué más? ¿Qué más? Exacto, es 4 elementos, ¿no? La distancia no es lo mismo. ¿Cuántas curvaturas tiene la columna vertebral? ¿Ah? 2. ¿Cuántas curvaturas tiene la columna vertebral? 4. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Qué es primero? ¿Sifosis o lordosis? Sifosis. ¿Ah? Sifosis. ¿Cómo que sifosis? Lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. Cóncavo, convexo, cóncavo. ¿Ves? ¿Por qué? Es que no pueden olvidarse, jóvenes. Ustedes no pueden confundir una cosa con la otra. Cuando les digo cuántas, son 4, ¿no? Ahora, si diferente hubiera sido mi pregunta, si les dijera cómo se llaman las curvaturas de la columna vertebral, ¿no? Solo es lordosis, ¿no? ¿Por qué les digo lumbar? Porque la lordosis lumbar es característico de las mujeres embarazadas. ¿Han visto a las mujeres embarazadas? ¿No ve? Tienden así a inclinarse a la columna, ¿no ve? Y por la vasiguita que va creciendo. Entonces, ese es la lordo, o que es sí, lordosis. Entonces, no se olviden, ese es un mnemotécnico que no pueden olvidarse. Entonces, comienza con sifosis, lo que es lordosis, sifosis, lordosis, sifosis, ¿no ven? ¿Están de acuerdo? Ya. Para realizar esta técnica, la importancia de seguir los pasos. Les acabaré diciendo que la medicina, lo primero siempre va a ser lo primero, ¿no? Aquí no hay como en las ciencias exactas que el orden de los factores no altera el producto. Sí, señor, yo no puedo dar un diagnóstico a un paciente si ni siquiera sé por qué motivo de consulta, cuál es el motivo de su consulta, ¿no es cierto? Entonces, todo viene paso a paso. En ese sentido, la valoración preanestésica es muy importante, sobre todo en los pacientes, sobre todo en las mujeres que siempre van a argumentar cualquier dolor en la espalda, si hemos obviado, no hemos preguntado, cefalea, ansiedad, ellos van a atribuir a la técnica por la punción que se les va a realizar a nivel de la columna vertebral, ¿no? Entonces, y dependiendo de eso, nosotros vamos a indicar hacer la premedicación, que generalmente lo hacemos la noche anterior o una hora antes de que ingrese a quirófano o en el mismo quirófano, dependiendo cómo el paciente se encuentre en ese momento. Ya. Luego, una vez que eso, vamos a tener todo nuestro material y si han ingresado en el nivel que todos estos pasos se siguen, ¿no es cierto? Verificar que tenemos todo. Ahora ya vienen en un set completo, totalmente descartable, donde tiene el catéter, la jeringa, la aguja, está la aguja, ¿no? Y el conector del catéter. Una vez que tenemos ya todo listo, nosotros vamos a realizar la posición del paciente. Puede ser paciente sentada o de cúbito lateral
lateral derecho-izquierda es la preferencia del anestésico, o que es el anestesiólogo, y obviamente debemos tener un antiséptico local. ¿Dónde está? ¿Qué se ha pasado? Está borrado ya. ¿Qué es? ¿Cómo ha evolucionado también el instrumental o el material que usábamos, ¿no? Antes estas agujas eran metálicas y si se ve el bisel es casi cortante y recto, ¿no? Ahora van a ver aquí. También la otra no tenía alitas, estas, ¿no ven? Esta tiene la de Weiss, pero también esta era metálica, pero con la finalidad ahora que ya todo es descartable y que es lo correcto, la base utilizada es la aguja de Touch, ¿no? Que es la estándar, y si se fijan aquí, el bisel, esa es la única variación en las agujas, tanto en esta peridural como en la raquide que vamos a ver en la próxima clase. Aquí es punta Roma. Aquí, la posición. Para la posición, nosotros siempre precisamos de un colaborador, ¿no? Que esté frente al paciente, tanto en sentado como en el cúbito lateral, que nos pueda ayudar al paciente a flexionar con la finalidad de alinear la columna vertebral e identificar mejor los espacios. Hay dos vías de abordaje para la anestesia peridural, una vía medial y una paramedial. La vía medial, en ambas siempre hay que tener los puntos anatómicos de referencia. En este caso, tomamos las crestas ilíacas, o sea, antero o postero superiores, ¿no? Dependiendo del tamaño también de la mano. Generalmente las mujeres tenemos mano más pequeña, en cambio nosotros pueden alcanzar hasta el anterior, ¿no? Y esa va a llegar exactamente al punto o a nivel entre L1 y L2. ¿Ya? Aquí vemos, ¿no? Aquí la punción. Bueno, generalmente la posición sentada se indica que da mayor abertura a los espacios intervertebrales y generalmente es en los pacientes obesos. Pero hay también obesos que tienen bien delimitado el panículo adiposo, casi no se concentra en la región posterior y por lo tanto a veces no hay dificultad, pero eso ya en el momento de que se está realizando el anestesiólogo verá la mejor posibilidad, ¿no? Y aquí la posición sentada con las piernas generalmente se acomoda sobre una gradilla porque las mesas quirúrgicas son bastante altas y nadie llega. La vía paramedial, estas indicaciones no son absolutas, son relativas, ¿no? Porque también puede verse a pacientes con incapacidad de flexionar la columna vertebral. Aquí solamente en caso de que hubiera una artrosis marcada y no se puede ni siquiera con la colaboración de quien trata de ayudar al paciente a flexionar, es difícil. Pero el ligamento interespinoso calcificado, porque si viene por la vía paramedial, eso puede ser no una limitante, pero puede llevarnos a falsos positivos, indicándonos de que estamos sobre el hueso, porque un ligamento también calcificado tiende a ser más duro, ¿no es cierto? Entonces, y solo estaríamos al paciente marcipando. Deformidades en la columna vertebral como la cifoescoliosis, pero también hay algunas regiones, por ejemplo, si yo hiciera una torácica alta, aquí yo veo que mis están alineadas, podría perfectamente hacer, o aquí a nivel de la región lumbar, ¿no? ¿No ve? Entonces es una contraindicación relativa. Y cirugías previas como ser en el caso de la hernia de disco, ¿no? Pero la hernia de disco tiene también en un determinado segmento que se puede hacer o por encima o por debajo, ¿no? O sea, son indicaciones relativas. ¿Cuáles son los planos que vamos a atravesar? A ver quiénes han pasado, cómo es de memoria. Y ya están leyendo. Ya, bien. Ya.
da miedo? Bien, tejido ¿Ya? supraespinoso Y espacio peridural, ¿no? Bueno, tienen que saber cómo es. ¿Cuáles son los signos que nos van a ayudar a determinar que estamos en el espacio? En realidad todas estas han sido modificaciones de estas dos primeras, y al final viendo la factibilidad de realizar, y que no diré que son más seguras, ¿no? Tienen pequeñas variaciones o a veces es combinación de las dos, como el lápiz de Pitti, ¿ya? Pero estas son las más utilizadas, la pérdida de la resistencia y de la gota pendiente. Aquí vamos a ver, una vez que el paciente ya hacemos la punción, obviamente que por el calibre, si se fija, es bastante gruesito, entonces le hacemos un pequeño abón dérmico con anestesia local, generalmente es lidocaína porque es doloroso. Y una vez que identificamos el espacio, vamos a realizar la punción, introducimos la aguja y vamos a ir avanzando milímetro a milímetro. Aquí tenemos la jeringa, como este es de Dogliotti, es generalmente de la pérdida de la resistencia, entonces solo llenamos de aire. O también podemos colocar solución puede ser solución fisiológica o solución o un anestésico local, pero siempre con algo de burbuja que pueda hacer aquí un espacio libre para que una vez que introduzcamos y lleguemos al espacio peridural, entonces este émbolo se va a deslizar de manera rápida y sin ninguna resistencia, ¿no? Entonces, porque al momento de nosotros de ir progresando la aguja, tenemos que ir con mucho cuidado porque, ojo, una vez que llegamos al espacio que es al ligamento amarillo, es mínimo el espacio peridural, el riesgo de perforar la dura siempre existe, si es que no hay práctica. Y el signo de Gutiérrez, a diferencia de acoplar una jeringa, aquí vamos a retirar el mandril de la aguja y colocamos o solución fisiológica o el mismo anestésico, y de la misma manera vamos a introducir, ayudándonos con estas aletas, milímetro a milímetro, y una vez que estamos en el espacio, esta gota se va a absorber. ¿Por qué razón? ¿Presión negativa? ¿Qué? ¿Hay presión negativa? Porque el espacio peridural tiene presión negativa, ¿no? Muy bien. Aquí la técnica es simple. Una vez que ya hemos llegado, estamos en el espacio peridural, ¿no es cierto? Aquí. Entonces ya tenemos el anestésico preparado. Generalmente el anestésico local para este tipo de anestesia se utiliza con adrenalina. ¿Cuál es la finalidad de la adrenalina? Es de que cuando nosotros estemos administrando, debemos aspirar cada 5 cc para ver que hagamos una punción inadvertida del vaso, pero antes de administrar la dosis total debemos hacer la dosis test y esperar 1 a 2 minutos, ¿no? Para ver el efecto si no hemos funcionado un vaso y se ha administrado el anestésico en el vaso. Ese es el objetivo de la adrenalina. ¿Y cómo vamos a ver qué acción tiene la adrenalina, jóvenes? ¿Ah? No he dicho a qué familia pertenece, he dicho qué acción tiene la adrenalina. Algo que deben entender ustedes también es la pregunta que se les hace, ¿no es cierto? He preguntado qué acción tiene. Vasoconstricción. Exacto, es un vasoconstrictor. Pronto. Y en la continua también, una vez, hay algunos colegas que administran toda la dosis una vez que se coloca el catéter, pero a veces puede no progresar el catéter, y en mi caso yo prefiero administrar toda la dosis que le corresponde al paciente, porque en el trayecto puede doblarse, puede romperse, etc., ¿no? Para asegurar. Entonces, una vez que ya hemos
realizado la 2T, administrado el anestésico, todo, vamos a retirar la jeringa y vamos a introducir el catéter. Aquí ven, está introduciendo entre 2 a 4 centímetros. Luego vamos a retirar la aguja sobre el mismo catéter y vamos y si queremos completamos, si no tenemos un poco de anestesia. Generalmente el anestésico local, aparte de la adrenalina, nosotros utilizamos un opioide. ¿Cuál es el objetivo del opioide? Mejorar la calidad del tiempo de duración y que a posterior nos dé analgesia postquirúrgica en el paciente, porque no sé si alguien se ha operado personalmente o algún familiar, una cirugía siempre va a ser una agresión, una incisión es una agresión tisular, ¿no es cierto? Entonces siempre duele, hasta cuando nos pinchamos, no veo un dedo, cualquier cosa. Y una vez que retiramos la aguja, vamos a hacer así un pequeño roldecito, ¿no? del catéter, porque es bastante largo, y luego vamos a asegurar ahí con tela adhesiva. En algunos casos, cuando hay dudas si está o no en el espacio peridural, sobre todo cuando se maneja para el tratamiento del dolor, como va a permanecer varios días, entonces para ver si está en una posición correcta podemos pedir una radiografía, ¿no? Y ver por qué son translúcidos. ¿Qué efectos va a tener esta técnica? A nivel cardiovascular, a nivel de varios sistemas, pero el más importante, el sistema cardiovascular, donde va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, por ende va a haber una disminución de la presión arterial. Sin embargo, en esta técnica podemos tener todavía el chance de nosotros compensar al paciente, porque imagínense, en la paciente embarazada sobre todo, no puede bajar así tan deprisa la presión arterial, ¿no? Porque eso va a repercutir en cuanto a la irrigación uteroplacentaria, ¿no? Que afecta en este caso al feto ya, ¿no? Entonces, con esta técnica vamos a producir 3 efectos de bloqueo. Un efecto sensitivo, un bloqueo sensitivo, un simpático y un motor. A nivel respiratorio, solo si el paciente fuera asmático, si estuviera en plena crisis asmática o tuviera un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está disminuido ya su ciclo respiratorio, si el bloqueo es alto, se puede disminuir levemente, pero eso no le produce ninguna disnea pronunciada donde tengamos que intubar al paciente. A nivel renal, la retención urinaria no es por el anestésico ni por la técnica, jóvenes. Es más por el opioide, que dentro de sus efectos secundarios está la retención urinaria. A nivel gastrointestinal va a disminuir la motilidad intestinal, esto por un reflejo vagal. A nivel metabólico endocrino, si nuestro bloqueo llega hasta el espacio de T5, torácico 5, entonces el bloqueo a nivel de la glándula suprarrenal va a disminuir la secreción de las catecolaminas, lo cual es beneficioso porque esto va a hacer que disminuya el estrés quirúrgico, ¿no? Por los pacientes, cuando que se libera, que libera la glándula suprarrenal. Adrenalina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Quirúrgico, diagnóstico y terapéutico. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Edades extremas, pero esto es relativo. Todo esto, lo que está en negro, es relativo. Las enfermedades neuropsicóticas, porque un paciente que tenga algún trastorno, por ejemplo, un paciente con síndrome de Down nomás, no te va a entender lo que le vas a decir probablemente, ¿no es cierto? Entonces, ahí podríamos, pero sí, con una buena sedación y la colaboración de nuestro segundo ayudante, entonces sí se puede realizar, ¿no? El shock hipovolémico es relativo, porque ya les he dicho que hasta que se instaure el bloqueo al nivel que nosotros hemos
calculado dependiendo de la punción, entonces nos va a dar el chance porque se demora entre 5, 10 y en algunos casos hasta 15 minutos, pero no es media hora como alguien me dijo, creo, en algún grupo. Los pacientes anticoagulados, allí es la importancia en la valoración preanestésica que la doctora sabe decirle que se debe suspender, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? Jóvenes, recién han pasado esas clases. ¿Ah? Aprovechen, jóvenes, las clases son bastante resumidas, claras, creo, la teoría también, y no pueden olvidarse. Se pasen, porque si les digo ahorita, igual ustedes se olvidan de aquí a un minuto. Las lesiones óseas de la columna vertebral, como el mal de Port, como ¿no ve? O una laminectomía, también relativa, ya les he demostrado que se puede ver mismo así en la deformación, puede haber un espacio donde está lineal la columna vertebral y no da chance de realizar, ¿no es cierto? Esto de la inflamación local es controversial porque dependiendo, ¿no? Si hay bastante secreción, entonces, ojo, no podemos realizar, porque al mismo tiempo ya de realizar la asepsia, nosotros podemos arrastrar un batallón de bacterias y contaminar nuestra región, y la punción, como es invasiva, esta técnica, podemos llevar alguna infección a nivel central, que es la columna vertebral, ¿no? O que es la médula espinal. Las enfermedades cardíacas asociadas a bajo débito también se podría decir que es relativa, porque aquí prima la patología del paciente y el estado de salud del paciente también, ¿no? En cualquier técnica, jóvenes, en cualquier técnica de la anestesia. Porque aquí podemos hacer menos volumen con dosis bajitas también, ¿no? Y lograr el mismo objetivo que con un paciente normal le colocamos la dosis que le corresponde, ¿no? ¿Ya? Y la contraindicación absoluta es cuando el paciente, pese a que tú le has explicado los beneficios, ventajas entre una anestesia regional a una anestesia general, y se niegue a que no le coloques, no le coloquen, ¿ya? Así sea un buen candidato. Las complicaciones son inmediatas. Las inmediatas son dentro de las 24 horas y las inmediatas después hasta las 72 horas, ¿no? Por eso hay que preguntar a las personas, a las mujeres sobre todo, ¿no? Los hombres callados, aunque son también los niños. Pero las mujeres somos más, ¿no? Que si te duele la cabeza, si tu marido, tu novio, tu chico te ha hecho renegar y te duele, y si te has operado y te han hecho una, te vas a por la anestesia. Entonces, hay que preguntar siempre. En la cefalea saben que cualquier síntoma de esa tiene características, ¿no? Ve tiempo, lugar, cuándo se inicia, cómo es, no sé, todo ya saben, ¿no? Están llevando eso. Entonces, las inmediatas, la hipotensión arterial, la bradicardia, las respiratorias, si es que son bloqueos altos, a nivel torácico alto, las náuseas y vómitos también, que vienen a veces condicionada a que baja la presión, ¿no? Al haber hipoxia en ciertos centros, en núcleos centrales, entonces hace que también se evidencie cualquiera de estos síntomas, ¿no? Los signos. Las convulsiones en caso de que hubiera una intoxicación, la perforación accidental de la dura madre, por eso hay que tener bastante cuidado. Las mediatas, les he dicho, o sea, ¿no? Que depende de la asepsia, por eso hay que realizar bien la asepsia. No hay que frotar, porque no se olviden que en la piel nosotros técnicamente tenemos ya una flora bacteriana ¿no? instalada, y que a nosotros al realizar una fricción en la piel, nosotros podemos remover, aceleramos o aumentamos la circulación, que es ahí donde más pueden proliferar las bacterias. Las cefaleas, la cefalea sí se puede considerar como consecuencia de la anestesia peridural después de las 72 horas. ¿Ya? No, se puede presentar, ¿me entienden? Ya no es inmediato. Y las raquialgias, que bueno, al recibir la aguja así calibrosa, pueden decir, que sí, que me han lastimado, me ha dolido
Y paraplegias que pueden ser, si se detecta y se diagnostica precozmente con una fisioterapia y el tratamiento médico de corticoides, antiinflamatorios, etc., puede mejorar, ¿ya? Porque el riesgo siempre va a existir de que un nerviecito a lo mejor tal hayamos un poquito machucado, ¿no ves? Rasgado. Las ventajas que es una región anestesiada bien definida, o sea, si yo quiero para una cirugía de cadera, yo voy a alcanzar a un nivel de T10, entonces desde T10 para abajo va a estar bien anestesiado. Esta va a durar más que la anestesia raquídea porque dura y más cuando colocamos un catéter, es continuo, entonces podemos prolongar las horas que sean necesarias para la administración del anestésico, ¿no? También se reducen al mínimo las cefaleas porque no hay perforación de la dura madre. Generalmente, ahora ni con la raquídea. Las molestias digestivas son mínimas, la retención urinaria solo por el opioide que podría llegar a alcanzar a 1.5%, pero que una vez que el opioide acaba su acción, su duración, su tiempo de duración, entonces todo vuelve a la normalidad. Las desventajas: dificultad en la técnica, porque aquí tenemos que tener precisión y además un movimiento que el paciente quiera inclinarse o nuestro colaborador no asegure bien al paciente, la aguja podemos perforar perfectamente la dura madre, ¿no? Volúmenes grandes, la administración de volumen, por eso está indicado el volumen. Creo que aparece esa diapositiva. Hasta el año pasado creo que yo les indicaba de que el volumen total que podía tener la capacidad de la columna del espacio peridural era entre 150 a 230, pero ya hay estudios de que eso puede producir cierta inflamación a nivel de los vasos, ¿no? por el periodo que se queda. ¿Has visto que el espacio peridural, cuando administramos entre la dura madre y el espacio, eso se amplía, ¿no ve? Y eso trae un desconfort al paciente. Por eso es que no debemos administrar de golpe los 20 ml, que generalmente es una dosis completa para el paciente, pero tampoco es en la concentración del mismo anestésico, si no, no tendríamos chance de ir administrándole en bolos, ¿no? Si la cirugía va a continuar. El peligro de entrar en el espacio subaracnoideo, una hemorragia en el espacio peridural, si perforamos o lesionamos algún vaso, sobre todo, peor si es una arteria, ¿no? La arteria es más difícil que se retrae, o si se retrae también, pero ya sale mayor cantidad la sangre que en una vena, ¿no? El bloqueo que puede ser segmental disparejo. ¿A qué se refiere eso, jóvenes? Que por alguna razón, o sea, puede tener alguna anomalía en el espacio peridural, no se puede descartar, ¿no? Un meduloblastoma, todo que no haga que el anestésico local, a ver, deja tu celular, ese video a pasar clases o a chatear. A ver, jóvenes, respétense cada uno a sí mismo y más a todos los compañeros que están aquí asistiendo al y a mi persona. Porque yo no puedo creer que tengan que estar con su celular y escuchando, yo no sé si están atendiendo o no. Entonces mejor deberían hacer su pedido en el que no les gusta, no quieren pasar las teorías. Porque a mí me incomoda, a mí también mi tiempo vengo aquí para dedicarles y trato de hacer lo más didáctico para que ustedes me puedan entender, y si estén con eso me distraen y no crean, las mujeres tenemos una mirada así, reflectiva, a todos los lados. Entonces, desde que hemos comenzado, me estabas distrayendo, pese a eso me he concentrado aquí. Y el dolor lumbar por el calibre de la aguja, ¿no? Que podría lesionarse, digamos. Pero eso es temporal, ¿no? Algún ligamento, algún nervio. Los criterios para un bloqueo satisfactorio es que esta nos proporcione un periodo o el inicio, tanto el inicio de la analgesia y la pérdida debe ser a los 10 minutos mínimamente, ¿no?
que no se aspire líquido cefalorraquídeo, menos sangre. Aunque la sangre sí se podría, porque a veces se puede lesionar y el vaso mismo al retraerse puede cerrarse inmediatamente, pero lo más grave de aquí es el no aspirar el líquido cefalorraquídeo. No debemos palpar ninguna sensación de tumoración al nivel donde vamos a realizar la ¿no? Y peor si hay una inflamación local en la superficie que ya les he indicado, ¿no? Si tiene bastante secreción purulenta, es mejor descartar la técnica, ¿no? Porque podemos arrastrar, con mucho cuidado que tengamos. El entumecimiento de los miembros inferiores, la evidencia de la parálisis del simpático con los efectos fisiológicos que se van a producir a nivel cardiovascular. En pacientes obstétricas, el alivio de las contracciones, por eso se llama el parto humanizado, que ya muy poco creo que se realiza, ahora es todo cesárea. Las complicaciones de la técnica se repiten miles de veces hasta que solo así también entendemos cuáles son las complicaciones, etc. también, ¿no? La punción dural, una inyección, bloqueo subarachnoideo, porque por el volumen del anestésico que vamos a administrar, si no nos damos cuenta y administramos el anestésico junto con el líquido cefalorraquídeo, va por efecto y dinámica de la turbulencia que tiene va a subir a niveles altos, sí puede haber un bloqueo central y muerte inminente del paciente. Las complicaciones del catéter, que haya también una lesión de la dura madre, que el catéter a veces tenga una consistencia más rígida, los hematomas, abscesos, lesión neurológica, una posición no correcta, por eso no hay que insistir. Una vez que haya cierta resistencia cuando estamos progresando el catéter, es mejor retirar y volver a puede haberse doblado o enrollado, o se haya roto al tiempo de retirar nosotros la aguja, que eso es raro también, ¿no? O alguna oclusión. El fracaso, la falta de la presencia del anestésico, una mala distribución y las concentraciones débiles. Esta anestesia también, tenemos otra variedad que es la anestesia peridural caudal. De preferencia, esta es una técnica que se realiza a nivel de pediatría, ¿no? A nivel del hiato sacrococcígeo. Excito bien, ¿no? Es aquí, pues hay que tener bastante experiencia y saber la anatomía para poder distinguir este espacito, que no es así como vemos aquí, ¿no? Sería que hay que tener. Ahí el anestesiólogo desarrollamos cierta sensibilidad en los dedos que ya percibimos perfectamente. Entonces, el paciente está en decúbito lateral, aquí le han hecho una posición prono, pero es solo de manera esquemática para ver cómo se introduce en primera instancia la aguja a 90 grados, luego 45 y luego 60 grados, ¿no? Miren, se alinea en el espacio. Es la posición, como no nos vemos así como en el dibujo, pero es ahí donde. Algunos dibujan cuando tenemos los residentes para que ellos también puedan determinar, entonces hacemos esto, ¿no? Igual tenemos que delimitar primeramente a nivel de la lumbar y de ahí vamos a ir cosiendo, deslizando el dedito hasta que lleguemos a una pequeña depresión. Y ahí, ¿no? Se coloca, se hace la técnica. Este es un dibujo antiguo, pero ahí se muestran las tres técnicas, ¿no? La peridural continua, la raquídea y la caudal. También se puede hacer en algunos, a pesar de que esa membrana, la membrana sacrococcígea, está bastante osificada, ¿no? O sea, se vuelve dura, entonces, pero con las agujas sí, perfectamente podemos llegar a perforar con un poco de presión y se realiza si queremos realizar una analgesia a nivel del perineo, más sobre todo, porque donde es en el parto normal lo que más duele es en la salida del bebé, del feto, a través del canal vaginal, ¿no? Y bien, para terminar, esta es una escala con la cual nos ayuda a valorar el grado de bloqueo motor, y tenemos 4.
No anotamos así completo, incompleto, pero eso es solamente para conocimiento de ustedes, ¿no? Calificamos un Bromash 1, 2, 3, 4, donde ya se indica que el Bromash 1 es donde es incapaz de mover los pies ni las rodillas, ¿no? Bromash 2, donde solamente los pies, y la rodilla un poco aquí, es Bromash 3 y 4 cuando ya es nulo, cuando no hay bloqueo, ¿no? Eso sería todo, jóvenes. Esta es una fotografía, han debido escuchar ustedes o ver aquí de pasada. Es Frida Kahlo, una artista mexicana, pintora prácticamente.